La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a todos los que nos están observando en esta ocasión. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa número 31 de La Verdad en Amor. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por estas 30 lecciones que se han presentado a través de las semanas. Y es mi oración, hermanos, que Dios haya sido glorificado y continúe siendo glorificado a través de las lecciones que se presentan por medio de esta programación de La Verdad en Amor. Gracias a todos mis hermanos allá en el Guayabal que estudian con su servidor aquí a través de estos videos. Muchas gracias mis hermanos por tomar el tiempo para considerar estas lecciones. Gracias a nuestro hermano Alonso que hace posible que los hermanos puedan tener acceso a esta información. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Es mi oración de que uno de estos días podamos estar ahí con ustedes en persona y poder saludarles, darles un fuerte abrazo y también pues compartir con ustedes de la palabra de nuestro Padre Celestial. En una ocasión estuve ahí con nuestros hermanos un sábado para un devocional. Fue creo aproximadamente unos 3-4 años atrás, así que pues fue una bendición para su servidor poder haber estado ahí con ustedes. Y en esa ocasión también nuestro hermano Salvador del Fierro nos acompañó para poder estar ahí con ustedes. Así que una vez más les mando un fuerte abrazo, muchos saludos, al igual que a todos los hermanos que están sintonizando el canal de YouTube para poder considerar estas lecciones. Muchas gracias, mis amados hermanos, por tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ya por algunas semanas hemos estado considerando el título de la serie Viviendo por Cristo. Entonces hemos considerado varias series donde el propósito de estas lecciones es contestar a la pregunta ¿qué significa vivir por Cristo? Y bueno, a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses hemos podido considerar brevemente lo que significa vivir por Cristo. Esta serie está basada ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es lo que queremos lograr en nuestra vida como cristianos. Queremos darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial a través de una vida que es vivida por Cristo, donde Cristo es el centro de nuestra vida, donde Cristo es el ejemplo de nuestra vida. O en las palabras de nuestro hermano Avon Malone, uno de mis profesores de Biblia cuando estudié en la escuela de predicación, nuestro hermano comentaba cuando estudiábamos la carta de Filipenses ahí en el salón de clases, él decía, en el capítulo 1 podemos ver cómo Cristo es el propósito de mi vida. En el capítulo 2, Cristo es el patrón, el ejemplo de mi vida. En el capítulo 3, Cristo es el premio de mi vida, la vida eterna. Y el capítulo 4, Cristo es el poder de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si notó, los 4 puntos de cada capítulo comienzan con la letra P. Así que
Una hermosa carta donde el apóstol Pablo pues, nos enseña grandes lecciones, tanto doctrinales como lecciones prácticas. Y bueno, por varias semanas, como le he mencionado, hemos estado viendo y respondiendo a la pregunta, ¿qué significa vivir por Cristo? En la última lección, la lección número 30 de lo que es la verdad en amor, estuvimos observando que vivir por Cristo significa tener cuidado de los falsos maestros y hablamos acerca de esas cosas. Ahora vamos a considerar una vez más, ¿qué significa vivir por Cristo? Bueno, según el capítulo 3, vivir por Cristo significa poner a Dios, poner a Cristo en primer lugar. Así es, vivir por Cristo significa que vamos a poner a Dios y a Cristo en primer lugar. Vamos a poner a la deidad en primer lugar. Y quiero entonces que me acompañe, y espero que usted tenga su Biblia con usted para que pueda acompañarnos y podamos juntos considerar lo que las Escrituras nos enseñan. Y vamos a ir entonces ahí al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 3, y vamos a considerar aquí esta lectura. Vamos a leer desde lo que es el versículo 3 en adelante, y vamos a entonces ir aprendiendo aquí entonces lo que significa, qué significa poner a Dios en primer lugar. Entonces dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, versículos 3 en adelante, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora vamos a ver el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que note cómo el apóstol Pablo, después de haber presentado una advertencia, una alerta en contra de los falsos maestros, versículos 1 y 2, ahora él procede a explicar ciertas cosas. Recordemos que los judaizantes, aquellos que estaban obligando a las personas y persuadiendo a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley de Moisés.
estos judaizantes estaban poniendo su confianza en la carne. Estaban poniendo su confianza en la carne, estaban poniendo su confianza en los logros que ellos tenían. Cuando ellos convertían a un gentil, para ellos era un gran logro. Pero bueno, en cuanto a lo que son los logros, las credenciales del apóstol Pablo, el apóstol Pablo menciona aquí, si alguien tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Y entonces menciona, ¿verdad? Pues mencionar lo que son sus credenciales, menciona sus logros, menciona todo lo que él había logrado desde el punto de vista terrenal. Sin embargo, en esta sección que hemos leído, podemos observar cómo el apóstol Pablo había considerado todas estas cosas como pérdida, había considerado todas estas cosas como basura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había puesto a Dios en primer lugar, había puesto a Cristo en primer lugar, había puesto a Dios y a Cristo en primer lugar, y él no quería que nada ni nadie se estuviera como un obstáculo entre su relación con Dios y con Cristo. Los judaizantes confiaban en estas cosas. El apóstol Pablo dice, todo esto lo considero como pérdida por el amor que le tengo a Cristo, por conocer más y más a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo es un gran ejemplo en cuanto a lo que significa vivir por Cristo. Pablo entonces estaba poniendo a Dios en primer lugar. No permitió que nada de estos logros se interpusiera entre lo que es a Cristo y su relación con Él. Él amaba a Cristo en gran manera. Él amaba a Dios en gran manera. Él vivía por Cristo, y ya lo hemos visto en el capítulo 1 y verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que Pablo es un gran ejemplo en cuanto a poner a Dios en primer lugar, en cuanto a no permitir que nada ni nadie estuviese como un obstáculo, una separación entre él y Jesucristo, entre él y su relación con el Padre. Aquí podemos ver un gran ejemplo. Si usted y yo queremos vivir por Cristo, si usted y yo queremos llevar a cabo esta acción, necesitamos entonces asegurarnos de que no exista algo ni nadie que nos pueda separar del amor que le tenemos a Cristo. Para que esto suceda, entonces, hay que poner a Dios en primer lugar. Hay que poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Y una vez más, no permitir que ningún logro académico, no permitir que ningún trabajo, que ninguna relación terrenal, ya sea un padre o la mamá, un hermano, la esposa, que no exista absolutamente nada de estas cosas que nos separen del amor de Dios, que ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Jesucristo lo dejó muy en claro durante su ministerio aquí en la tierra. Él dijo, deben de ponerme a mí en primer lugar. En Lucas capítulo 14 dice la Escritura, si no estamos dispuestos a amar menos a los demás y amar más a Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo. En Mateo capítulo 6 y verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a que pongamos a Dios en primer lugar. Esto es lo que significa vivir por Cristo. No permitir que esas cosas, ¿verdad?, pues se interpongan entre mi relación con Cristo, ¿verdad?, pues y con Dios. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que algo en nuestra vida se interponga entre mi relación que yo tengo con Dios y con Cristo? Si el trabajo está siendo un impedimento para que yo ponga a Dios en primer lugar, yo necesito reconsiderar ese trabajo. Si alguna relación en particular está siendo un impedimento para que yo pueda servir a Dios y a Cristo y ponerles en primer lugar,
entonces yo necesito reconsiderar esa relación. Así que tengamos mucho cuidado con ello. Vivir por Cristo significa que vamos a poner a Dios y a Cristo en primer lugar. Tengamos esto en cuenta. Pero también el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3 y verso 17, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. Así que poner a Dios en primer lugar significa también que vamos a imitar los buenos ejemplos de aquellos que pusieron a Dios en primer lugar. Y Pablo hace la exhortación y él dice, hermanos, les ruego que por favor me imiten. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que se conducen de una manera fiel delante de Dios. A través del Nuevo Testamento podemos encontrar varios textos que nos exhortan y nos dicen que debemos de imitar los buenos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 4:16. Pablo dice a los corintios, os ruego que me imitéis. En 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y luego pues Filipenses 3:17, el texto que estamos considerando. Tercera de Juan 11 también nos anima a imitar los buenos ejemplos. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno, se le dijo a Gallo. Así que vivir por Cristo como es digno del Evangelio significa que vamos a poner a Dios en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar significa que no vamos a permitir que nada ni nadie se interponga entre mi relación con Dios. Y también significa imitar los buenos ejemplos que tenemos en las Escrituras. Gracias le doy a Dios por su palabra, porque a través de las Escrituras yo puedo encontrar grandes ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personajes que sirvieron a Dios, le pusieron en primer lugar y estuvieron dispuestos a todo con tal de servir a nuestro Padre Celestial. Y esto es exactamente lo que debemos hacer cada uno de nosotros. A través de las Escrituras se nos exhorta una vez más a que imitemos los buenos ejemplos. ¿Estamos imitando, hermanos, los buenos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Estamos imitando la vida fiel de aquellos hermanos que se conducen conforme a la voluntad de Dios? Poner a Dios en primer lugar significa que vamos a hacer eso, que vamos a poner a otros en primer lugar. Aquí en Filipenses capítulo 3 tenemos dos ejemplos, un mal ejemplo y un buen ejemplo. Tenemos el mal ejemplo de los judaizantes que no se estaban conduciendo conforme a la voluntad de Dios. Y si usted recuerda, en el verso 18 a 19, el apóstol Pablo describe a estos judaizantes como enemigos de la cruz de Cristo. Esto implica que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban yendo en contra del plan de salvación. Son un mal ejemplo a seguir. No imitemos el ejemplo de ellos. También estaban siendo un mal ejemplo, no solamente en pervertir la palabra de Dios, en pervertir el plan de salvación, sino también estaban siendo un mal ejemplo en cuanto a poner su confianza en la carne, en sus logros, en vez de poner su fe y buscar la justicia a través de una fe obediente en Cristo Jesús. Son un mal ejemplo en ese aspecto. Pero también tenemos el buen ejemplo del apóstol Pablo, quien una vez más puso a Dios en primer lugar, no permitió que ninguno de esos logros que él vino a considerar como basura y pérdida, no permitió que ninguno de esos logros terrenales, una vez más, fueran un obstáculo para mantenerlo alejado de una relación íntima con Cristo y con Dios. Así que imitemos el ejemplo del apóstol Pablo y una vez más apliquémoslo a nuestro diario vivir. Ahora, hay una hermosa bendición cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando vivimos por Cristo, poniendo a Dios en primer lugar, alejándonos de aquellas cosas que nos puedan separar de Dios y imitando los buenos ejemplos. Cuando ponemos en práctica estas cosas, hay una hermosa bendición para todos aquellos que practican estas cosas.
Note lo que dice una vez más en Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Note, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando vivimos por Cristo, como es digno del Evangelio, cuando dedicamos nuestra vida completa al Señor, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando nos aseguramos de que nada ni nadie se interponga entre mi relación con Cristo, cuando imitamos los buenos ejemplos, cuando nos mantenemos alejados de los falsos maestros y de las doctrinas falsas, cuando hacemos estas cosas y ponemos en práctica la voluntad del Señor, entonces va a haber hermosas bendiciones. Y una de esas hermosas bendiciones, mis amados hermanos, es nuestra entrada al cielo. Pablo les recuerda, después de hablarles acerca de los falsos maestros, después de recordarles acerca de su vida, de cómo él no permitió que ningún logro terrenal fuese un obstáculo entre él y Cristo, después de exhortar a la iglesia a ser imitadores de él, después de hablarles de estas cosas, ahora Pablo termina de una manera hermosa el capítulo 3, hablando acerca de la esperanza de vida eterna que usted y yo tenemos. En el 3:20 les dice: hermanos, no nos olvidemos de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así es, hermanos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no está en algún país en particular, sino más bien nuestra ciudadanía espiritual está en los cielos. Y cuando vivimos por Cristo, poniendo a Dios y a Cristo en primer lugar en nuestras vidas y dedicando nuestra vida completa al servicio a Cristo, cuando esto hacemos, hermanos, el cielo va a ser nuestro hogar. Así que vale la pena poner a Dios en primer lugar. Vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena porque, una vez más, dice: morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Por qué es ganancia? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá es donde mora el Padre. Allá es donde queremos estar. Y por eso hacemos lo que hacemos conforme a la palabra de Dios, porque queremos estar en la presencia de Dios, ahí en la gloria, y considerar la gloria de Dios y estar ahí por la eternidad. Hermanos, vale la pena poner a Dios en primer lugar. Vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena los sufrimientos que podamos experimentar aquí en la tierra, recordando que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Hechos 14:22. Vale la pena hacer todas estas cosas para poder estar en el cielo. Dice el apóstol Pablo: nuestros cuerpos van a ser transformados. Una enseñanza que él compartió allá a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, donde habla de que nuestros cuerpos, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados para que pueda ser un cuerpo espiritual que pueda estar en la presencia de Dios. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, no pueden estar en la presencia de Dios. Así que nuestros cuerpos deben ser transformados para que de esta manera podamos estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Probablemente usted haga la pregunta, y después de que ese cuerpo es transformado, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo va a ser? ¿Me voy a ver de la misma manera como me veo ahorita? Mire, la Biblia no explica nada de eso. Y no perdamos el enfoque principal de lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios y también aquí en Filipenses 3:21. Enfóquese en la transformación que va a haber. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Dios sabe cómo lo va a llevar a cabo. Enfóquese en que vamos a ser transformados para poder ser aptos para estar delante de la presencia de Dios en el cielo. Así que es una hermosa bendición que vamos a gozar por causa de vivir por Cristo. Una vez más, llevar a cabo la voluntad de Dios produce grandes bendiciones.
y una de estas es la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que, hermanos, hemos considerado en esta lección número 31 de la verdad en amor, hemos considerado lo que significa vivir por Cristo. Así que, en resumen, pongamos a Dios en primer lugar. No permitamos que nada ni nadie se interponga entre mi relación con Dios y con Jesús. Imitemos los buenos ejemplos y recordemos la hermosa bendición que vamos a recibir si llevamos a cabo estas cosas. Ahora, si usted ya es un cristiano y ha olvidado estas cosas, no ha estado viviendo su vida como debe ser, le animamos a que por favor se ponga a cuentas con el Señor. Recuerde que la salvación la podemos perder. Por eso Pablo en esta misma carta nos exhorta a que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2 y versículo 12. Ahora usted que está escuchando esta lección, si no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, ese Evangelio que le informa que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 1 al 4. Si usted no ha obedecido ese Evangelio, le animamos a que por favor lo haga. Crea de todo corazón que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Hechos 17, 30 y 31. Confiese a Jesucristo como el Hijo de Dios. Romanos 10, 9 y 10. Y sea sumergido, bautizado en las aguas del bautismo para el propósito de obtener el perdón de sus pecados, como enseña Hechos 22, 16 y Hechos 2, 38. Y después de esto, lo único que tiene que hacer es vivir una vida fiel delante de Dios, poniendo siempre a Dios en primer lugar, buscando siempre llevar a cabo la voluntad del Señor. Y si esto hacemos una vez más, la recompensa va a ser hermosa. Estaremos en el cielo con nuestro Dios. Recuerde que al final de las cosas, al final de los tiempos, este mundo va a ser destruido, la tierra va a ser destruida. Cuando ese tiempo llegue, ese va a ser la segunda venida de Cristo. Y es importante que usted y yo hagamos los preparativos necesarios para estar bien delante de Dios y así cuando Cristo regrese en su segunda venida, podamos estar preparados para tomar ese viaje a la eternidad. ¿Se está preparando usted en estos momentos? Es mi oración que sí. Si usted desea aprender acerca de la salvación, puede platicar con el predicador en la congregación donde usted se reúne, la Iglesia de Cristo, o si usted desea estudiar con nosotros, háganoslo saber y con mucho gusto tomaremos el tiempo para hacerlo. También tenemos disponible un estudio por correspondencia donde se le enseña a través de este estudio el tema de la salvación y el tema del pecado, acerca del cielo, acerca de la iglesia. Usted puede aprender todos esos temas contestando las preguntas con su Biblia abierta y aprender de esta manera acerca de la salvación. Estamos en la mejor disposición de enviarle este estudio por correspondencia. Solamente envíenos un correo electrónico a laverdadenamor@yahoo.com. Si desea ver lecciones previas, usted puede también visitar nuestra página web www.laverdadenamor.com. Así que, una vez más, Dios me los bendiga. Muchas gracias por su amable atención. Espero que nuestro Dios siga bendiciendo sus vidas, siga dándole las fuerzas y el ánimo para llevar a cabo la voluntad del Señor. Y si no ha obedecido el Evangelio, es nuestra oración de que el Señor le conceda el tiempo necesario para que usted lo pueda hacer. Pero recuerde, necesita obedecer antes de que sea eternamente demasiado tarde. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos
nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.